It looks like we're having a community here. Yeah, hour. No, I mean, community church. Oh boy, cold. We're outside. We should talk about it. About 11. Yeah. You were playing outside Yeah. last night? Yeah. Oh, Yeah. Oh. Where was it? Down in just south of Zone. Oh, okay. Yeah. Yeah. Interesting. Oh man. Well, ready to go? really? Ready to go? Okay. Es el cuarto al último. Fourth to last. Es no es último, penúltimo. No. Antepenúltimo. What's that? Antepenúltimo. Just thinking of the first Sundays. Es casi el último. Encontramos pronto los últimos domingos del año litúrgico. Estamos ahora en los domingos que hemos nombrado en nuestra denominación días últimos, the last times or the last days. Y cada domingo de este tiempo tiene un énfasis, un tema. Hoy el tema es que recordamos y damos gracias por la reforma luterana que pasó en los años, en el siglo XV, empezando en Alemania y por todo eventualmente entrando toda Europa, por lo menos, cuando el énfasis del Evangelio ganó más atención, más poder en la iglesia de su día, por las obras de Martín Lutero y de otros reformadores. Entonces, nuestro tema hoy viene de un himno. Lord, keep us steadfast in your word. Que nos quedemos fieles, Señor, en tu palabra. Entonces empezamos, como siempre, con la oración matutina de Martín Lutero. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido durante la noche de todo mal y peligro.
Y te ruego también que me preserves y me guardes del pecado y de todo mal en este día, para que en todos mis pensamientos, palabras y obras te pueda servir y agradar. En tus manos encomiendo el cuerpo, el alma y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe para que el Cristo no tenga ningún poder sobre mí. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Trino esté con nosotros por tu palabra y guíanos en tu verdad. Padre eterno, venimos en tu presencia, que nos ciencia del cielo y creo que nos vistas. Queridos amigos, acerquémonos a Dios con corazón sincero y confesamos nuestros pecados pidiéndole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos perdone. Señor de la vida, confesamos que estamos por naturaleza muertos en pecado, por preocupación aparte de fe y por orgullo egoísta, por pecados de hábito y por pecado de voluntad, por el mal que hacemos y por el bien que no hemos hecho. Deberías echarnos en tu presencia para siempre. Oh Señor, lamentamos nuestros pecados. Perdónanos por el amor de Jesús. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo de nuevo vendrá. En su gran misericordia, Dios nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Escucha la palabra de Cristo a través de su ministro llamado. Te perdono todos tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios que está en los cielos, en la tierra paz a los hombres, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias, oh Señor, de celestial, Dios Padre omnipotente, oh Jesucristo, Hijo único, Hijo del Padre, Cordero de Dios, tú que quitas el mundo en pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el mundo en pecado, oye nuestra oración. Tú, Señor, que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor, solo tú, Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, compartes la misma gloria de Dios el Padre. Amén. El Señor sea con ustedes. Oremos. Todopoderoso Dios, Señor misericordioso, derrama tu Espíritu sobre nosotros, sobre tu pueblo fiel. Guárdalos firmes en tu gracia y verdad, y protege y consuélalos en toda tentación, defendiéndolos contra todos los enemigos de tu palabra. Y concede a tu iglesia tu paz salvadora. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra primera lectura para hoy viene del libro de Daniel. El profeta de que sabemos más de todos los profetas del Antiguo Testamento sobre su biografía, sobre su vida. Daniel, él crecía como joven en Israel, tomado por Babilón,
el imperio en su juventud, servía emperadores de Babilonia y de Persia. Aquí encontramos bajo el imperio Persia, bajo el rey que había mandado una ley que por 30 días nadie puede orar a ninguna otra persona con excepción del emperador. Y Daniel no puede obedecer esta ley por conciencia, por su deseo hacer lo que quiere Dios. Y va a sufrir las consecuencias, pero también Dios va a mostrar su poder. Hoy, cuando recordamos nuestra herencia en el Evangelio, cuando recordamos los que han predicado la palabra en el pasado y predicado fielmente y predicado con coraje y en verdad, recordamos hombres como Daniel y recordamos la bendición de Dios en un mensaje que había perseguido. Mensaje del Evangelio. Eso es de Daniel capítulo 6. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando y implorando a la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro Dios u hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey, según la ley de los medos y de los persas, que no puede ser derogada. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey se selló con su propio anillo y con el de los nobles, para que la sentencia contra Daniel no podría ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y les cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. La palabra del Señor. La segunda lectura para hoy viene de la carta de San Pablo a Timoteo, la segunda carta desde prisión. Escribiendo San Pablo sobre persecuciones porque ha pasado, y también consejo, incluso una promesa de fe dado por San Pablo, que Dios me puede rescatar
Dios me va a rescatar de cualquier ataque de mis enemigos espirituales, y me va a llevar al cielo. Es la promesa del Evangelio para cada cristiano. Cuando predicamos la palabra en el mundo, incluso un mundo opuesto a la palabra de Dios, podemos tener confianza sabiendo que no podemos perder. Si somos fieles, sí podemos perder la vida. Pero ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida de este mundo? Cuando esperamos la vida de la otra, la próxima vida, dada por Dios. De 2 Timoteo capítulo 4. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que deje en Troas, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. En mi primera defensa, nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevará a cabo la predicación del mensaje, y lo oyeron todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La palabra del Señor. Confesamos nuestra fe usando las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, murió y fue sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y de allí vendrá de nuevo a buscar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Cantamos entonces nuestro himno del día, Castillo fuerte es nuestro Dios. 1, 2, 3.
hermanos y hermanas en Cristo, lo que voy a leer del Evangelio es Jesús enviando a sus discípulos a la nación de Israel en el principio de su ministerio público. Ya ha sido bautizado, ya ha llamado a sus discípulos, ha pasado un poco de tiempo entrenándolos, y ahora es el momento en Mateo capítulo 10 en cual está enviándolos a la nación. Esta nación, como hemos oído recientemente por las parábolas de Jesús, es la misma nación que ha rechazado a los profetas en el pasado, que ha matado a los profetas en el pasado, que ha perseguido a los profetas en el pasado, y Jesús sabe que está enviando a sus discípulos a una nación que puede rechazarlos, y de en partes por seguros que va a rechazarlos. Es hostil la nación al mensaje del Evangelio, y por eso da a sus discípulos instrucciones, da consejo y unas promesas que puedan ser promesas difíciles. ¿Cómo van a sufrir? Es una promesa de Jesús, que van a sufrir por predicar el Evangelio. Pero también hay promesas sobre la gracia de Dios, que Dios va a acompañarlos en su trabajo, y va a regalarlos las palabras que deben predicar. ¿Okay? Eso es de Mateo capítulo 10. Jesús está hablando. Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales y les azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablan, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a la otra. Los aseguro que no terminarán de recoger las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El Evangelio de nuestro Señor. Que sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Esas palabras, be as shrewd as snakes and as innocent as doves. Esas palabras yo recuerdo, bueno, pues pasando por el sur de Milwaukee, en mis años estudiando en el seminario, con mi amigo Michael Kepke y yo. Los dos de nosotros fueron jóvenes del campo, más o menos, jóvenes bien blancos, sin ningún amigo ni familia que hablaran español. ¿Eh? Y Mike y yo, había una congregación en el lado sur de Milwaukee, St. Andrew, San Andrés, que pidieron Mike y yo ser evangelistas en español en su comunidad.
pues es igual como, el barrio sería más o menos igual a este, sería muchas personas hablando español en casa. Cuando miras a las escuelas, por ejemplo, por Hoover, la mayoría que están, habían ancianos, right, de habla inglés, pero era obvio que el futuro del área había en español, con los, particularmente en ese barrio, con los migrantes de la mayoría de Michoacán o de Jalisco, si recuerdo. Entonces era el trabajo de Mike y yo caminar por la ciudad, por el lado sur, y tratar de hablar con personas. La congregación tenía preguntas. ¿Quiénes son estas personas que viven alrededor de nosotros? ¿Qué podemos nosotros hacer para ellos? Podemos proveer clases de inglés, podemos proveer lecciones sobre seguridad, sobre quiénes son, qué podemos hacer para ellos y cómo podemos crear una relación para ser más parte de nuestra comunidad, ¿right? Y predicar el evangelio así. Y por el pasado en que no han hecho este trabajo, había mucho trabajo que hacer. Mike y yo. Y en este día, si piensa que es mal ahora mi español, debe pensar en el 2010, más o menos. ¿Right? Pues no he tenido experiencia de inmersión por nada. Nada. Pero Mike y yo tuvimos que caminar por el lado sur de la ciudad de Milwaukee. Tuvimos mucho miedo tratando de preguntar a personas sobre cuál es tu trabajo, tienes familia, cómo piensas que podemos mejorar esta comunidad. Hay servicios que podemos hacer como iglesia, por ejemplo. Y cuando teníamos una buena conversación, tratamos de regresar a esta casa para tener amigos, tener relaciones en la comunidad. Mike y yo siempre teníamos un dicho entonces, y el dicho era así, de Jesús: ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué significa? Son dos metas, right, que da Jesús a sus discípulos como mensajeros. La primera meta es ser inocente. San Pablo lo dice en su carta a los Corintios. Dice algo así: nos comendamos ante Dios por decir la verdad plenamente ante todo el mundo. Nos comendemos ante Dios por decir la verdad plenamente. ¿Qué quiere decir? Como predicadores que comparten la palabra, como cristianos en el mundo, vivimos nosotros en un mundo opuesto al evangelio, right? Hay muchas personas que no quieren pensar en la voluntad de Dios o el mensaje del evangelio, right? No quieren vivir su vida aparte de Dios. No quieren pensar en cosas de fe. Entonces, por caminar en el mundo necesitamos mantener primeramente nuestra integridad. No podemos. El trabajo principal de un cristiano es ser mensajero. No es el trabajo de un mensajero cambiar el mensaje. Eso sería un mal mensajero.
Un mensajero bueno quiere compartir el mensaje sin cambiarlo. Es parte de lo que está diciendo Jesús aquí. Ser inocentes como palomas. No queremos cambiar el mensaje, acomodar a la comunidad. Si es verdad, necesitamos compartir y predicar la verdad sin preocuparnos por las consecuencias. Se puede ver, por ejemplo, en un hombre como Daniel. Daniel ha recibido palabra de un mandato dado por el rey, que nadie puede adorar a Dios para 30 días, con excepción del rey mismo. ¿Y qué hizo? Lo que siempre ha hecho. Fui a su ventana para orar, pues tenía ese hábito de orar 3 veces cada día. No tenía miedo, Daniel, de las consecuencias de su acción, cuando él sabía que Dios quiere nuestra alabanza, que Dios quiere nuestras oraciones. Daniel no tenía miedo de la proclamación del rey. No tenía pensamiento por las consecuencias. Él hizo lo correcto. Y cuando pensamos de Daniel, podemos pensar de cualquier otro proclamador fiel durante todas las edades de la iglesia. Hoy, como luteranos, recordamos Martín Lutero, que en el siglo XV él tenía que mantener su integridad como predicador. Tenía que predicar el evangelio en un contexto en cual el emperador Carlos V, Leo, el Pope, harían la iglesia, el gobierno, había muchos esfuerzos tratando de cambiar su actitud sobre la verdad. ¿Y qué contestó? Famosamente contestó en su gran momento en Wartburg, Germany, Alemania: no puedo hacer diferente. Mi conciencia es de Dios. Mi conciencia es en la palabra de Dios. No puede hacer algo diferente. Que Dios me ayude. Ser un mensajero fiel. No podemos cambiar el mensaje. No podemos pensar demasiado en las consecuencias. Have you ever said, don't shoot the messenger? Hay un dicho en inglés, que no mates al mensajero. ¿Qué quiere decir? Eso no es mi idea. No es mi mensaje. Estoy solamente diciendo lo que alguien ha dicho a mí. Eso es la actitud que mantenemos como predicadores en el mundo de la palabra de Dios. No es nuestra palabra. Nadie aquí escribió la Biblia. Es la palabra de Dios. Por eso no tenemos temer por las consecuencias de decirlo, de predicarlo. También dice Jesús que debemos ser astutos como serpientes. Astutos. Hay ejemplos en las Escrituras sobre predicadores astutos también. San Pablo es un ejemplo. San Pablo tenía que huir de una ciudad por predicar el evangelio y huyó durante la noche no por la entrada de la ciudad, pero arriba
de las paredes de la ciudad en una canasta grande. Tenía que huir. De vez en cuando, ¿qué quiere decir Jesús? Que necesitamos ser sabios de lo que está pasando en el mundo. Necesitamos recordar que predicar la palabra de Dios puede ser peligroso en un mundo que es opuesto a la palabra. Y no queremos ser mártires. Mártires. No queremos morir por el Evangelio, ni Daniel, ni Shadrach, Meshach y Abednego, ni San Pablo. Debemos ser astutos como serpientes, pero inocentes. Hay una promesa de Jesús aquí que van a sufrir los discípulos. Tengan cuidado, les entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arrestan, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablan, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. No necesitamos tener miedo en compartir la palabra. No necesitamos pensar en las consecuencias. Un cristiano no puede perder. Si perdemos la vida, como dijo San Pablo, no perdemos la promesa. Él dijo: el Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te fortalezca en confesión de fe. Que Dios te da el Espíritu Santo, igual al Espíritu dado a Daniel, a Martín Lutero, a Shadrach, Meshach y Abednego, a San Pablo, a todas las voces antes de nosotros que ha dado el Evangelio a nosotros también. Que Dios te da el coraje de compartir la palabra en un mundo opuesto a la palabra. Amén. La ofrenda, como siempre, en un plato de la entrada de la iglesia que se puede poner. ¿Y han recibido o no los pan y vino? ¿No hay? Did Dave clean that stuff up? Yeah, I did. Okay. I'll go get it. I'll be right back. It's I been don't a know while. where it is.
En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesucristo tomó pan, te dio gracias, lo partió y se la dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de la cena, tomó la copa, dio gracias y se la dio a beber a todos, diciendo: beban todos de ella. Esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada por ustedes y por todo el mundo para el perdón de los pecados. Cada vez que beban, háganlo en memoria mía. El cuerpo de nuestro Señor y el sangre de nuestro Señor, dado para el perdón de tus pecados. Oremos. Señor Dios, por los que han predicado el Evangelio, para los que han predicado el Evangelio antes de nosotros, por los héroes de la fe, que han con coraje y sin miedo predicado la palabra al beneficio de nosotros, te damos gracias. Te damos gracias también por el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos promesa el perdón de los pecados, ganado en la cruz. Que siempre nos mantengas en la fe hasta la vida eterna, por tu Espíritu Santo. En tu nombre oremos. Amén. El Padre Nuestro. El pan de
hermanos vayan en paz, vivan en armonía unos con otros, sirvan al Señor con alegría. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mira con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestra su favor y te conceda la paz. Amén. No hay muchos anuncios para resumir las decisiones de reunión de votantes el domingo pasado. Pasó así: vamos a arreglar los caminos, los sidewalks enfrente de la iglesia en primavera. Jonathan Hood había elegido el presidente de la congregación, chairman del consejo. Y últimamente tenemos fechas para las reuniones del futuro de 2021. Enero, abril, julio, octubre. En cada caso, la reunión de la congregación va a estar el primer domingo después del 15. Esos meses, January, July, and October. Es todo que tengo yo. Que tengo una buena semana. Dios te bendiga.